¿Cómo están? Bienvenidos, buenos días a esta transmisión de este mensaje, nuestro mensaje dominical en esta casa, la casa del Señor, Reino de Dios Ministerios. Bienvenidos, buenos días, la verdad, muy contento de estar con ustedes, pero también muy sensible a cosas que vienen sucediendo. Sé que todos estamos en tiempos de al menos mucha reflexión, mucho pensamiento. Sé también que en ese proceso, amados en Cristo, queridos amigos, hay mucho que tenemos que compartir, mucho que tenemos que decir, mucho que tenemos que interactuar. La verdad, bienvenidos, estoy muy contento por poder compartir de lo que Dios tiene para nosotros esta mañana. Bienvenidos y buenos días. Para quienes ya me conocen y si no, para los que no, amados en Cristo, mi nombre, Jorge Macías Benítez, su hermano, hijo de Dios, pastor, me dicen algunos, los que me conocen de hace tiempo, el varón, porque así es como me dirijo a los hombres cristianos, comprometidos, nacidos de nuevo, que han tomado una decisión y tienen un compromiso con el Señor para ser verdaderamente sus discípulos, varones. Esta es la mañana del 27 de septiembre del año 2020. Y el Señor en la semana pidiéndole dirección por temas diversos que en el marketplace le hace en mi actividad profesional natural, que es de lo que en realidad se nutre financieramente esta casa del Señor, Reino de Dios Ministerios, me ha venido hablando y he venido viviendo, siendo en ocasiones conmovido es la palabra. Así que vamos por ello. Por estadística, soy miembro de la generación conocida como Baby Boomer, ¿sí? La generación que fuimos los hijos de quienes, por así decirlo, pasaron la Segunda Guerra Mundial. Soy de esa generación, Baby Boomer. Nací en el año 1962. Por experiencia del marketplace, además, me desenvuelvo en esferas de influencia en la conocida como generación del milenio, es decir, los que nacieron ya pasado el año 2000, centennials le llaman ahora, pero también es conocida por una característica muy particular, la generación ansiosa le llaman. Rosa Isela, bienvenida. Alejandra, bienvenida. La generación ansiosa le llaman. ¿Por qué le llaman la generación ansiosa? Hoy la mayoría, amados, vivimos estresados, incluso acostumbrados física, emocional, y por qué no decirlo, almáticamente, nuestro carácter también se afecta en ello, experimentando una ansiedad a niveles que llegan a afectar nuestro trabajo. Y cuando hablo de trabajo, no hablo del trabajo en una oficina, el marketplace, pues estoy hablando del día a día aún en nuestra casa, en nuestras relaciones, en nuestra familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus hijas, tus padres, tus hermanos, tus hermanas, si es en una oficina, con tus líderes o jefes, con tus compañeros de trabajo, se nota ese estrés, esa exigencia, eso que hoy día no estamos ni siquiera comprendiendo en muchos casos, porque está yendo mucho más allá de lo que siquiera podemos comprender, amados. Esa es la pura verdad. Eso es lo que está sucediendo. No podemos escapar, no podemos hacer la vista ciega, por decirlo de una manera coloquial o muy natural, al respecto de esto que estoy compartiendo. En este tiempo utilizo esta palabra intencionalmente, en este tiempo somos los líderes de la crisis de la salud mental. Fíjense lo que está diciendo. Porque además es una decisión personal. No es algo, amados, que
escape a nuestra decisión esta situación, este tema de la ansiedad, por esta autoexigencia que nos imponen o que hemos decidido imponernos en nosotros mismos. Porque ciertamente, además, con este momento y concretamente ya hablando del 2020 y del tiempo que estamos viviendo, falta de trabajo, la exigencia se ha multiplicado en las oficinas, en las empresas, en las inversiones, en términos del resultado, del tiempo que te piden estar. Y además, trabajando a distancia, como pasa en las mayores partes del planeta, no hay horarios. Esperan de ti, no sé por qué, disponibilidad casi 7/24, ¿verdad? Todos los días de la semana, a cualquier hora. Y hay quien lo ha permitido. Y esto ha incrementado y disparado la ansiedad. Hoy, la mayoría de nosotros vivimos estresados, incluso acostumbrados físicamente y almáticamente a ello. Se ha elevado, se ha multiplicado este nivel de ansiedad del que estoy hablando. Durante mucho tiempo, se los comparto con toda apertura, yo no me consideraba una persona ansiosa. Sí, de alto nivel de estrés, porque soy muy autoexigente conmigo mismo. Mi esposa aquí presente me decía que soy, bueno, siempre he usado la palabra, tú eres workahólico, ¿no? Me dice, tú si no estás trabajando, haciendo algo, pues no eres tú, ¿no? Yo nunca me he considerado workahólico, pero sí muy comprometido con las cosas que decido hacer y con aquellas responsabilidades que alguien me confía. De hecho, cuando el Señor, o cuando sentí en mi corazón no solo el llamado, pero una visión clara de Dios, que está en mi página web publicada esa visión, bueno, no es mi página web, es la página web del Señor, www.reinodediosministerios.org. Ahí pueden ver la visión y la misión. Me comprometí con esa visión, porque además es enorme, es gigantesca, va más allá siquiera de la fuerza humana personal o de un equipo de trabajo, el cual, por cierto, hoy no existe, en el sentido de como para hacer todo lo que ahí dice. Y sin embargo, tenía falta de sueño durante 20 años. Y hasta, déjenme decirlo, un poco hasta, era un argumento mío de, yo duermo poco, no necesito dormir más de 3-4 horas para estar listo, y además hago ejercicio, y además no solo trabajo, además soy ministro del Señor, y además soy pastor, y en la congregación, y además los ministerios, y además si me piden un viaje pastoral lo hago, y además si me inviten, de hecho ayer me acaban de invitar a ser parte de un seminario de liderazgo, ahora los hacemos virtuales, porque soy egresado del Instituto Haggai de Líderes, que por cierto les recomiendo el seminario, así que lo voy a publicar. Es más, hay uno publicado ya que ya está por empezar. Este que yo hablo va a ser en octubre. Justamente me invitan a compartir la materia de liderazgo. Seguramente lo haré porque ahora es espaciado en horas, en ciertos horarios que es más posible, es en línea, en fin, con herramientas modernas. Si tienen intereses y son hermanos en Cristo, les invito a que me busquen para que les dé más información al respecto. Se van a llevar una verdadera sorpresa de lo que habla Dios al respecto de la transformación desde el liderazgo que tú puedes ejercer llevado de la mano de Dios, del Señor, llenos del Espíritu Santo. Pero yo no creía que esta falta de sueño tuviera nada que ver con eso de la ansiedad. Lo atribuía más, porque además leo mucho, habrán de saberlo, ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero bueno, dije, lo que está pasando es que a mi edad, que tengo 58, pues seguramente pues el nivel de melatonina que genera mi organismo pues ya es menor. Eso decía yo, esa era como mi justificación. Pero en 2 años, en octubre de 2018, un poco antes, a la fecha entré en un proceso personal y profesional de cambios, de profundas transformaciones, de situaciones familiares tensas, que han demandado el que sí o sí tome decisiones,
No porque no las tomara antes. Estoy hablando de otro tipo de decisiones. Estoy hablando de decisiones de permitirte verdaderamente hacer cambios profundos en ti. Y quizá para un jovencito, adolescente, un adulto joven, pudiera parecer sencillo, pero para un hombre de 50 medios, que estaba yo 56, hoy 58, créanme que aunque sea un hijo de Dios, aunque esté consagrado al Señor, aunque sea un ministro de Él, aunque sea un pastor, no es una decisión sencilla, y sin embargo la tomé. Porque eso implicaba no solo hacer ajustes en mi vida y en mi comportamiento, que no los puedo hacer solos, tengo que pedirle a Dios que sea Él el que lo haga en mí, porque viene de adentro hacia afuera, empieza primero acá adentro, espiritualmente, en tu corazón, para que luego entonces tus esferas internas, por decirlo de esta manera, tus emociones, tu alma, tu carácter sean cambiados y entonces se empiece a expandir hacia otros lugares, externamente. Y eso tiene como consecuencia ajustes en tu comportamiento, pero también reconocer cosas que no son agradables en tu persona. Porque además enfrentas decisiones que tomaste muchos años atrás y que no fueron las correctas. De ninguna manera te digo que todo esto ha sido malo, para nada. Para nada. Por el contrario, no me arrepiento ni un segundo de ello. Pero de que ha sido doloroso, porque además aún no acaba. Adela, querida madre, ¿cómo estás? Bienvenida. Ofelia, bienvenida. Porque aún no acaba ese proceso continúa. Pero sabes, no va a acabar tampoco el siguiente año o el siguiente mes o mañana. Esto es el resto de mis días. Dice la palabra de Dios, hasta la estatura del varón perfecto. Aún en los tiempos de dolor, aún en los tiempos de angustia y de ansiedad reconocida, aún en los tiempos en donde francamente y de rodillas delante de Dios he tenido que reconocer, Señor, no puedo. Yo no puedo, llegué a mi límite y ha sucedido más de una vez, mucho más de una vez, en estos últimos 2 años y medio. Entregándole sinceramente a Dios, dime qué hacer. Porque acabo agotado. No solo físicamente, sino también mentalmente, pero primero almática y espiritualmente. Y además con ansiedad. Y tuve que reconocer todo eso. He tenido que reconocer sencillamente delante de Dios, no puedo, Señor. Dice la palabra de Dios como fundamento para el mensaje esta mañana, dice la palabra de Dios en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, versículos 7 al 9. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 7 al 9, dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor, buscando a quien devorar. Versículo 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Palabra del Señor, amén. Wow. No eres el único, no eres la única. No estás hecho a mano ni yo. Sí estamos hechos por Dios a su imagen y conforme a su semejanza, dice la palabra de Dios, Génesis capítulo 1, versículo 26. Pero nos hizo con ciertos componentes, déjenme hablar en lenguaje natural e intencional, que nos hacen ser sensibles. Tenemos una parte sensible, natural, emocional, almática, que nos golpea muy fuerte en cuanto a la ansiedad, justo por toda esta presión. Y en este 2020 esto se ha disparado y se ha multiplicado, porque además estamos en medio de una transformación completa de la vida como la hemos entendido y nos habían enseñado hasta ahora, en todos los aspectos, personales, familiares, de estudios, de trabajo, de negocios,
de fe en todos los sentidos. El título del mensaje y la administración del Señor esta mañana del domingo 27 de septiembre, del año 2020, amados en Cristo, queridos amigos, el título del mensaje es este: despegando contra el viento. Despegando contra el viento. Sí, porque pese a que todo pareciera estar en nuestra contra, amados, pese a que todo pareciera estar en nuestra contra, el Señor nos da alas, las suyas propias primero, nos da alas que nos van a permitir aún estar en contra o sentir tantos elementos en contra, emprender el vuelo de su mano, para que Él nos lleve a cumplir el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Y sin más, hermanos, sin más en mente, sin más en digamos así, ¿qué decir? Por favor, en el amor del Señor les pido, recibamos a quien lleva este llamado precioso de intercesión. Ella me ha insistido mucho y lo quiero dejar muy claro porque hasta me ha pedido que lo deje claro. Muchas personas le dicen a mi esposa, pastora, y ella me dice, yo no soy pastora. Yo le digo, efectivamente tú no eres pastora. Tú tienes un llamado de intercesión profética impresionante. Quienes entiendan eso, o más bien quienes disciernan eso, gloria a Dios. Quienes no, les invito a cuando tengan un problema, le escriban a ella y la busquen en Facebook, o si la conocen en su chat en WhatsApp, y créanme, les va a dar consejos que vienen directo del corazón de Dios, del trono de la gracia. Así que yo le dejo el lugar para que ella ore y tome el tiempo que ella necesite para compartir con ustedes lo que el Señor tiene para nosotros hoy y haga esta conexión preciosa espiritual y el mensaje sea recibido en sus corazones. Nos vemos en unos cuantos segundos. Digo cuántos, más bien minutos. Dios les bendice. Muy buenos días. Gracias a Dios porque nos permite estar aquí, porque verdaderamente es una tremenda bendición el poder estar aquí compartiendo de lo que Dios ha puesto en mi corazón. Esta semana de verdad Dios ha tocado fibras muy sensibles a mi vida y me ha hecho ver muchas cosas que yo pensaba que de alguna manera estaban en control, cuando no ha sido así. Realmente muchas veces en la misma sintonía de la cual mi esposo les hablaba, de lo que es la ansiedad, de lo que es todo este estrés que estamos viviendo y estamos enfrentando día a día, pues nos roba mucho, nos roba mucha paz, nos roba mucho de lo que realmente Dios quiere verdaderamente entregarnos y hacernos ver que no se trata de lo que nosotros queremos, sino de lo que realmente Dios quiere hacer y obrar en nuestras vidas. Yo no digo que no estés enfrentando problemas o que estés enfrentando ciertas situaciones en tu vida. Todos les estamos pasando y hay veces que no le estamos pasando bien, pero cuando verdaderamente tú te sensibilizas y pones todas tus cargas en las manos de Dios, y cuando tu anhelo es verdaderamente acercarte a los atrios de Dios y entregarle todos esos momentos, es maravilloso. Es maravilloso porque entonces
ya no te centras en tus problemas, ya no te centras en ti, ya no te centras en lo que estás viendo, sino te centras en las cosas de Dios. Te centras en lo que verdaderamente es Dios. Y entonces reconoces cuánta falta te hace venir a los atrios de Dios. Cuánta falta nos hace acercarnos al único Dios verdadero, que es el que te va a dar todas las respuestas. A veces no las vas a recibir inmediatamente, porque a veces Dios tiene que trabajar en ello. Y a veces Dios no te va a responder en el instante que tú lo deseas. Pero de que te va a responder, te va a responder. Pero necesitamos venir al trono de su gracia. Necesitamos verdaderamente doblar nuestras rodillas y decirle: Señor, yo te necesito. Y necesito abrir mi corazón ante ti. Y hoy fue hermosísimo porque abro la palabra y de verdad que este es un deseo que nace en quien verdaderamente confía y cree en Dios. Y si este es tu deseo, yo te invito a que esto lo recibas de parte de Dios, porque es hermosísimo cuando tú te entregas a Dios y cuando quieres verdaderamente venir a sus atrios. Este es un salmo preciosísimo que es un canto de los descendientes de Coré. Es el Salmo 84. Y les voy a leer algunos de los versículos, no lo voy a leer completo, pero que verdaderamente tocaron mucho mi corazón y verdaderamente yo deseo con todo el corazón que si este es tu deseo, tú también lo hagas y que verdaderamente te entregues en las manos de Dios. Dice este salmo: qué bella es tu morada, oh Señor de los ejércitos celestiales. Anhelo y hasta desfallezco de deseo por entrar en los atrios del Señor. Con todo mi ser, mi cuerpo y mi alma, gritaré con alegría al Dios viviente. Hasta el gorrión encuentra un hogar y la golondrina construye su nido y cría a sus polluelos cerca de tu altar. Oh Señor de los ejércitos celestiales, mi Rey y mi Dios, qué alegría para los que pueden vivir en tu casa, cantando siempre tus alabanzas. Y en el versículo 10 dice: un solo día en tus atrios es mejor que 1000 entre cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. Pues el Señor Dios es nuestro sol y nuestro escudo. Él nos da gracia y gloria. El Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo que es correcto. Oh Señor de los ejércitos celestiales, qué alegría tienen los que confían en ti. Cuando tú confías en Dios, a pesar de todas las situaciones, de todas las aflicciones, de todo lo que estamos viviendo, y cuando le entregas todas esas angustias, esas ansiedades, esos momentos difíciles, y vienes a los pies de Dios y tú le dices estas cosas tan maravillosas y te acercas al trono de la gracia, verdaderamente tú vas a encontrar esa paz que pasa sobre todo entendimiento. Porque no hay mejor lugar, no hay ningún mejor lugar que doblar tus rodillas y venir a los atrios del Señor y decirle cómo tú estás, cómo tú te sientes. Porque Dios te conoce y Dios sabe lo que hay en tu corazón. Dios sabe perfectamente lo que tú le vas a decir antes de que abras tu boca. Porque Él te conoce perfectamente. Él sabe lo que hay en ese corazón. Él sabe lo que hay en tu mente. Él sabe lo que hay en tus emociones. ¿Qué mejor lugar que venir a los pies de Dios? Y créeme que ahí vas a encontrar
muchas cosas de las que tú estás buscando. Nada afuera te lo va a dar. Nada. Ni tu familia, ni tu esposo, ni tus hijos, ni tu mejor amiga o amigo. Nadie te lo va a dar más que Dios. Porque Él es el único que tiene la verdad. Él es el único que tiene la vida. Él es el único que nos va a dar el camino correcto. Yo te pido que en este momento cierres tus ojos y que este mensaje que Dios ha preparado para ti llegue a lo profundo de tu vida, de tu corazón. Dios siempre nos está hablando, Dios siempre nos está mostrando el camino, Dios siempre nos está diciendo cuál es la mejor manera de venir y de encontrarte con Él. ¿Y sabes cuál es esa manera? Búscalo, búscalo en oración, búscalo en lo profundo de tu alma, de tu corazón, de tu ser, porque ahí es donde tú vas a encontrarte con Él. No lo vas a encontrar afuera, lo vas a encontrar en la palabra de Dios, cuando tú verdaderamente te acerques a Él y tú le pidas que Dios te hable a través de su bella palabra, porque esto es la instrucción de Dios. Así que hoy vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a entregarle este bello mensaje que yo sé que Dios va a tocar también esas fibras de tu corazón y las va a sensibilizar. Amado Dios, gracias. Gracias por esta oportunidad, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque solamente viniendo a tus atrios, solamente viniendo ante ti, mi Dios y mi Rey, es como podemos estar en tu presencia. Gracias, Señor, porque tú nos muestras toda tu verdad, tus caminos. Queremos, mi Dios y mi Señor, seguir tus pasos. Guíanos a toda verdad, instrúyenos en tu camino, Señor, porque mucha falta nos hace, Señor, mi Dios. En estos momentos de tanto estrés, de tanta angustia, de tantas cosas que estamos enfrentando, Señor, tú eres quien nos das tu palabra, de paz, de vida, de bendición, Señor, porque tus promesas son reales y son verdaderas, Señor, para los que hemos creído en ti. Gracias por esta oportunidad que nos das de venir ante ti, a tus atrios, Señor, a conocer más de lo que tú quieres mostrarnos y darnos en este día, en esta mañana, en esta semana, Señor. Gracias porque tú eres quien nos levantas para venir a escucharte. Gracias por tu mensaje, Señor, que yo sé que tú vas a dar y que, mi Dios y mi Señor, tú usas a tu siervo para que esta palabra llegue a los corazones. Te pido que tú sensibilices cada corazón, Padre bendito mío, en este tiempo. Y sea tu voz la que llegue a lo profundo de nuestros corazones. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por lo que tú nos vas a dar en este día. En el nombre de Jesús, en el bendito nombre de Jesús, te doy las gracias, Señor. Amén y amén. Bendiciones a todos, que tengan una excelente semana. Dios los bendiga. Bendiciones. Padre mío, gracias, Señor, por la vida de mi esposita, de esta hermosa mujer comprometida contigo, Señor, y en el nombre de Jesús clamo, Padre mío, para que tu diestra de poder siempre sobre ella, Padre, le revele a su corazón, Padre, las intenciones, el propósito y aquello que tengas para los demás, pero primero para ella, para que llena de ti, Señor, tenga que dar siempre consuelo, aliento, palabra viva, consejo, Señor, y bendición, porque ella, a donde camina, es bendición, Padre. Así lo creo en mi corazón, porque así me lo hablas tú también, Señor. La bendigo en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Lili, querida, bienvenida. Estamos, como saben, bueno, y si no lo saben, pues lo comparto, transmitiendo simultáneamente y en vivo, y estoy viendo que tiene títulos, lo cual para mí es una sorpresa.
la transmisión en Facebook. Supongo que es una nueva modalidad, o no lo sé, ¿verdad? Pero bueno, servirá porque también hay gente en otros lugares del mundo que tienen habla inglesa que ven, pero bueno, no les va a servir de mucho que estamos transmitiendo simultáneamente en YouTube, en Periscope, Twitter, pues, además de aquí en el muro en Facebook, y posteriormente lo subimos también en LinkedIn y a Vimeo, ya no en tiempo real. Así que a todos los que están uniéndose, bienvenidos, buenos días. Este es el mensaje que tenemos hoy de parte de Dios, despegando contra el viento. Es muy significativo lo que el Señor está haciendo. Iremos compartiendo y hasta les animo, ¿por qué no decirlo, amados? Que si tienen alguna pregunta o una duda, yo tengo una instrucción clara de Dios de, independientemente de estar compartiendo un mensaje que Él me ha dado, hoy muy particular, despegando contra el viento, ustedes si tienen alguna duda, pregunta o necesidad de oración, pónganla aquí, nosotros no la vamos a llevar. Tenemos grupos, tenemos no porque sean nuestros, pues, pero participamos o lideramos grupos de oración para estar siempre clamando por aquello que Dios tiene para nuestras vidas o por las necesidades que tenemos. Pero si es más personal y requieren una consejería, hombre o mujer, están los datos personales y hasta mi correo electrónico, y en mi perfil en Facebook y en YouTube, hasta mi celular pueden encontrar para whatsappear si fuera necesario, Messenger, en fin, completamente accesibles, porque sabemos que hay grandes necesidades en este tiempo. ¿Cómo despegar contra el viento? ¿En dónde reside cualquier tipo de talento que tengamos? Hablo de talentos naturales o dones espirituales. ¿En dónde reside nuestra capacidad para ello? Estoy perfectamente cierto, amados, de que mi historia no es única. Los lugares de trabajo son cada vez más, no solo móviles, sino quizá periódicos o hasta que tenemos más de uno. Tengo no es centennial mi hijo, él es, podríamos decir, millennial, y digo centennial, mi hijo varón mayor, mi primogénito o nuestro primogénito, porque Jorge Fernando, que es un hombre, nació a principios de los 90, así que es de alguna manera millennial, pues está entre las dos generaciones antes de los centennials, pues. Así que él hoy con lo que hace, que es un independiente en todo lo que hace, que son temas de comunicación, de producción de videos, de cine, en fin, de comunicación y otras cosas, trabaja tanto en casa como parte de un despacho en México y con clientes en México, pero él mismo tiene clientes en otros lugares del mundo. Y lo hace todo desde su oficina en casa, ¿no? Y esto ahora con este 2020, con esta pandemia, con este COVID-19, amados, pues es algo bastante común. Es algo común que ahora la gente en general trabaje desde sus casas. Pero también es común que muchas gentes, sobre todo los centennials o jóvenes de la edad de mi hijo, abajo de los 30, tengan más de una colaboración o más de un trabajo. Es algo que ya está sucediendo, es bastante común, perdón que use tanto la palabra, encontrar o conocer gente así. Yo tengo uno en casa al menos. A los jóvenes y a los que no lo somos tanto, porque puedo sentirme joven de corazón, pero tengo la edad que tengo, se les dice que pueden ir a cualquier parte, que pueden hacer cualquier cosa. Pero nuestra salud mental podría en muchos casos estar pagando el precio, también la física, ¿eh? Hay que cuidarse mucho en ese sentido. Hay mucho de esto hoy en esta generación o en estas generaciones que estamos conviviendo en este planeta, en este tiempo del Señor. Hay un precio que se paga. Hay aislamiento. Hay trabajo en exceso, no hay horarios, a veces fines de semana, a veces a deshoras, a veces todo eso junto. Lo digo por experiencia incluso. Eso afecta tu cuerpo, afecta tu mente, pero ¿sabes qué afecta primero? Tu alma,
tus emociones, tu carácter y antes que todo eso, tu espíritu. Estamos pagando un precio, todos, sin excepción. Una próspera industria del bienestar se ha levantado en respuesta, ofreciendo terapeutas por las redes sociales. No tienes más que ver YouTube, Facebook, bueno, hasta LinkedIn como red profesional, Instagram para los más jóvenes, que te sugieren maneras, métodos, filosofías, formas de estar mejor, ¿no? En fin, no quisiera entrar en detalles porque no es el centro del mensaje. Hablan de juguetes incluso, hablan de tener mascotas, hablan de formas de pensamiento, ¿no? Meditación, en fin. No quiero entrar en ello porque no es el centro del mensaje. Pero todo eso está ahora más que nunca ofreciéndose. Y han abundado con la falta de trabajo gente que se dice tener la experiencia para hacerlo, cuando no necesariamente es así. Y pareciera que todo este contexto, el entorno de vida en este tiempo y para las generaciones que estamos conviviendo hoy en el mundo, estuviera en nuestra contra todas las circunstancias. En casa yo tengo, aparte de a mi primogénito que ya está más cerca, en los altos 20, por decirlo de esta manera, tengo otros 2 jóvenes adultos, apenas arribita de los 20 que están terminando la universidad. Y ellos, su visión o su expectativa de lo que el mundo ofrece no es halagüeña, no es de abundancia, digamos, ¿no? Lo cual no crean que como padre, aunque en fe sigo creyendo que el que tiene el control de todas las cosas es Dios, ¿no? Y si tú nos ponemos en manos de Dios, Él jamás nos va a soltar, jamás nos va a dejar de proveer. Pero en mentes jóvenes, en caracteres jóvenes, en espíritus jóvenes, en cuerpos jóvenes, que no tienen las experiencias de vida que probablemente tengas tú que me escuchas, o no, quizá, o yo, por lo que he vivido y por lo que he pasado en ese orden de ideas, a veces hasta con temporadas de no tener ingresos, sé que hay manera de recuperarse, sobre todo cuando se trabaja en equipo. Y ese es justamente el tema, que ahora ese es el gran cambio. Crearte tus propias oportunidades haciéndolo en conjunto junto con otros. Pero esta generación denota y manda el mensaje justo de no tener esperanza quizá, provocado por toda esta ansiedad que este mundo moderno está viviendo. Así que en esta convivencia de estas generaciones en el mundo, pareciera, al menos para algunas de estas generaciones que están conviviendo, que todo estuviera en contra, que realmente no hay esperanza. Hace casi 100 años, un hombre muy visionario, incluso la marca de quizá más conocida del mundo de autos lleva su nombre, Henry Ford, hace casi 100 años hizo esta reflexión. Escúchala. Cuando todo parece ir en tu contra, recuerda que el avión despega contra el viento, no a favor de él. Otra vez te lo repito. Hace casi 100 años, Henry Ford reflexionaba. Cuando todo parece ir en tu contra, recuerda que el avión despega contra el viento, no a favor de él. De hecho, aprovecha las circunstancias en contra para poder despegar. Creo que tenemos mucho que aprender al respecto de gentes que han tenido victorias en su vida. No quiero hablar de éxito, porque el éxito es relativo al anhelo o al afán o al objetivo de cada ser humano, pero cuando alguien tiene victoria es evidente, esa no se cuestiona. Y hombres como Henry Ford o como en tiempos modernos el fallecido, el que no está con nosotros, Steve Jobs, o recientemente Elon Musk, que hoy es muy vigente por SpaceX y por Tesla, al menos, que está transformando toda una generación con sus empuje, con su carácter y con sus ganas de inventar y de innovar, que no es lo mismo, las dos cosas. Son gente que nos muestran que se puede salir adelante, porque son gentes que no empezaron teniendo todo a favor, al contrario, tenían muchas circunstancias en contra y lograron despegar su avión.
Así es que, amados en Cristo, queridos amigos, en un tiempo, y te comparto este testimonio personal, yo mismo busqué ayuda profesional para tratar la ansiedad. Esto ocurrió por allá del año 2000, apenas empezando el siglo, que fue el año en que mi padre natural, partió con el Señor, falleció. Me tomó, como dicen coloquialmente, o decimos coloquialmente en México, con los dedos en la puerta. Aunque yo ya tenía algunos meses viéndolo no bien, ciertamente aquella entrada al hospital una semana antes para luego ya nunca más salir, y todavía verlo el día anterior bien, pero 2 días antes no así, fue repentino. Y en pocas palabras dejé con conversaciones inconclusas con mi padre. Y en esas conversaciones inconclusas con mi padre me pegaron como un tren, me afectaron muchísimo. Y eso me provocó ataques de ansiedad y de pánico tremendos. Yo no los sabía, jamás había conocido de algo así. Así que tuve que acabar siendo tratado. En aquel tiempo también, por cierto, estaba en el proceso de acercarme nuevamente a Dios. Lo había hecho de joven, me había alejado. Así que en todo eso también mucho tuvo que ver mi fe, mi acercarme nuevamente a Dios. Así que puedo compartirte mi propia experiencia y mi propio proceso de recuperación. Y que estuvo perfectamente arraigado y de la mano de Dios. Y que no me quedó de otra buscar en Dios consejo y en su palabra algo de lo que asirme. Mira lo que dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, y para eso te invito a que me acompañes al libro de Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 41, versículo 10. Isaías, capítulo 41, versículo 10, que dice la palabra de Dios. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Palabra del Señor, amén. Guau. Vaya promesa de Dios. Te dice que no temas. Te dice, yo estoy contigo. Te dice, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te hago esforzarte, que te doy fuerza. Y te dice además, siempre te ayudaré. No te dice a veces, no te dice con ciertas condiciones, no te dice con ciertas circunstancias. Prima Lilia Mayelita, bienvenida. Te dice, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando viví aquel tiempo, cuando mi padre partió, que fue un ataque tremendo de pánico y ansiedad que me duró meses. Tuve que ser tratado, pero sobre todo fue cuando tuve mi acercamiento nuevamente con Dios. Si me hubiese dejado llevar solo por la sabiduría del mundo, de los medios de comunicación o hasta de algún líder cristiano, que hubo quienes se acercaron, no voy a decir que no, mi libertad no debería haber ocurrido de esta manera. Pero fui libre, porque me tomé de quien me tenía que tomar, de la mano de Dios, que luego me habló a través de su palabra. Yo no soy un testimonio que puede hablar que usó a alguien para que ese alguien o esos algunos me hablaran a través, es decir, que Dios usara personas para que me hablaran. No, te tengo que decir la verdad. Él me habló directamente. Él me habló directamente porque yo lo busqué desesperadamente con todo mi corazón. Oye, ¿fue un proceso rápido? No, no fue un proceso rápido. Pasaron años para que llegara yo a esa paz. Años pasaron. Hasta que llegó esa paz, hasta que recibí en mi corazón y entendí que era el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, ese gozo y esa paz que solo pueden venir del trono de la gracia.
Ya te conté mis testimonios en ese sentido, pero otros deciden no hacerlo así. Déjame hablar figurativamente. Deciden comprar un ataúd y recitar un requiem para los textos del Antiguo Testamento como si eso fuera el fin. Y sin embargo, aún en el Antiguo Testamento, amados, yo encuentro versículos rebosantes de vida, porque toda la Biblia habla de Jesús, toda la Biblia habla del Padre y toda la Biblia habla del Espíritu Santo. Ahora, no soy el único que piensa así. Hay un libro de un connotado escritor de nombre Fleming Rutledge, ese es su nombre, Fleming Rutledge. El título del libro se llama La Crucifixión, te lo recomiendo mucho. Lo puedes googlear, lo vas a encontrar, lo puedes encontrar en Amazon y lo compras. Creo que incluso está para tenerlo electrónico en Kindle, si así te prefieres, hazlo. Y en ese libro señala cómo históricamente las comunidades que han soportado generaciones de marginación encuentran consuelo en las historias de exilio y liberación del Antiguo Testamento. De eso está lleno el Antiguo Testamento. De no te quiero, de te persigo, de te aparto, de te ataco, de que quiero lo que Dios te da. Está lleno el Antiguo Testamento de ese tipo de historias. De persecución, de crítica, de juicio de los que no eran del pueblo de Dios hacia el pueblo de Dios. Y como Dios siempre tuvo un profeta que hablaba o un varón que levantaba como líder, a veces simultáneamente, y que hacía que el resto tomaran coraje, tomaran fuerza y escucharan por medio de ellos la voz de Dios. En mi caso fue directo de él. Y no te lo estoy presumiendo, te digo cómo fue, y hay testigos, además en mi propia casa, afuera de ella, que pueden hablar de ello. No fue a través de otros, fue Dios mismo quien me ha hablado. Y a veces ya después, de cuando en cuando, algún varón o hasta mi propia esposa que recibe alguna palabra que me hace clic, o la propia creación de Dios que al observarla me dice cosas. Mi propia vida que atraviesa momentos. ¿Quieres un ejemplo? Hay un discurso famosísimo, muy conocido. Casi podría decir que no habrá persona adulta que no haya escuchado por lo menos mencionar el famosísimo discurso del ministro Martin Luther King Jr., contemporáneo de John F. Kennedy. Martin Luther King Jr. era un ministro bautista y dio un tremendo discurso un par de años antes de que lo asesinaran. El discurso en inglés se llama I have a dream, tengo un sueño. I have a dream. Les recomiendo que lo busquen en YouTube y que lo escuchen completo. Es una pieza perfecta de la revelación de Dios al corazón de un hombre. Créanmelo, escúchenlo. Y en ese discurso, el ministro King, Martin Luther King Jr., emplea temas del Antiguo Testamento como ejemplos. Incluso hace alusión al Salmo 30 para consolar a su ansiosa audiencia. Les estoy hablando de principios de los 60, cuando la persecución contra la raza negra en ciertos territorios de Estados Unidos era tremenda. Cuando la segregación racial había llegado prácticamente al punto máximo, aunque claro, ahora en pleno siglo XXI estamos viendo algunos brotes, ¿verdad?, de violencia, en donde ciertas manifestaciones de la policía ha hecho o ha provocado muertes de algunos ciudadanos afroamericanos en Estados Unidos, y eso le ha impactado fuertemente a su actual presidente, Donald Trump, políticamente hablando. Los textos de la Biblia, especialmente los del Antiguo Testamento, amados en Cristo, queridos amigos, fueron escritos mucho antes de cualquier crisis mental que hoy día estamos viviendo tú y yo. Porque tienen miles de años. Pero no significa por ello que son irrelevantes para nosotros. No significa por ello que son irrelevantes para nuestras preocupaciones. Y tampoco son simplemente una historia de fondo del Nuevo Testamento.
Porque luego se comete hoy mucho el error de hablar mucho del Nuevo Testamento y casi dejar de lado o olvidar incluso el Antiguo Testamento, cuando el Nuevo Testamento está completamente fundamentado en el Antiguo Testamento. De hecho, al contar las historias de algunas personas y sus experiencias más difíciles que describe, que relata el Antiguo Testamento en la palabra de Dios, resulta no ser tan antiguo en la práctica, porque a veces hasta en nuestras propias vidas vemos reflejados comportamientos o situaciones, es decir, cosas que aún hoy pasan. Y entonces encontramos una especie de consejo, déjenme usar estas palabras, de terapia personal o hasta grupal o hasta familiar o hasta para los negocios. Alba, bienvenida. Aprender de la experiencia. Hace muchos años a mí que les comparto esto, me gusta mucho leer biografías. El mejor biógrafo que hay en estos tiempos modernos, desde mi humilde opinión, es Isaac Jacobson. Isaac Jacobson ha escrito dos últimamente muy importantes: la biografía de Albert Einstein y la de Steve Jobs. Les recomiendo ampliamente que las lean. Son unos libros de 700 páginas, así que es para buenos lectores, pero la sabiduría que encierra por el nivel de investigación que hizo de la vida de esos dos hombres es espectacular. Aprende uno mucho de los demás. Te quiero compartir que justamente a través de ese aprendizaje que he tenido históricamente, amados, leyendo este tipo de libros de biografías, aprendí esto: la diferencia entre la inteligencia y la brillantez. Y es esta: la persona inteligente aprende de sus errores, porque sí, aprendes mucho más de tus errores que de tus aciertos, La persona inteligente aprende de sus errores. La persona brillante, la persona sabia, aprende de los errores de los demás, de las enseñanzas de los demás. Otra vez. La persona inteligente aprende de sus errores, pero la persona brillante, la persona sabia, aprende de los errores y consejos de los demás. Aprendes de la experiencia propia o de otros. Dice un adagio popular, un proverbio mexicano: cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Le dice, aprende de los demás. Si cometieron un error, tú no cometas el mismo error. Porque, amados en Cristo, queridos amigos, la relevancia del Antiguo Testamento para abordar la ansiedad comienza precisamente con la forma en cómo está estructurado el propio Antiguo Testamento. Mira, es el producto de déjame usar esta palabra con toda la intención, inspiración de docenas de autores que, llenos del Espíritu de Dios, recibieron de Dios revelación para crear lo que hoy conocemos como Antiguo Testamento. Todos estos autores llenos del Espíritu Santo. A lo largo de todo un milenio, estos autores fueron dejando en papiros, porque era la manera que ellos se comunicaban, y de generación en generación había escribas que copiaban lo que ya existía o escribían lo que escuchaban de los profetas en turno. Así era como, por tradición, el pueblo hebreo estaba organizado para registrar los eventos que hoy, y que después del concilio de Nicea en el siglo III, Constantino I organizó, y se seleccionaron como primero la Septuaginta, 70 libros, esos son los 70 libros que componen la versión de la Iglesia Católica Apostólica Romana, 4 menos 66 que tenemos en la versión de los evangélicos o protestantes, como queramos verlo. Y acá no quiero hacer
distinción de si una es mejor que la otra, sencillamente estoy hablando de historia. Y toda esa historia está llena de eventos traumáticos. Por ejemplo, el asesinato de Abel por su propio hermano. Otra, la opresión de Israel cuando pasaron 400 años en Egipto, luego de que José fue comprado o vendido a un mercader que lo llevó como esclavo a Egipto, y que luego Dios lo encumbró y lo puso al lado como el brazo derecho, el secretario de finanzas, el equivalente al secretario de finanzas, el segundo de a bordo, por así decirlo, de Faraón. O la violación de Tamar por su propio hermano, hija e hijo de David, el rey. O el exilio a Babilonia. Se alejaron de la palabra de Dios, dejaron de buscar a Dios y Dios permitió la conquista del rey babilonio, solo por nombrar a algunos. De hecho, amados, entre el último libro del Antiguo Testamento, que está previo a Mateo, déjenme ir para que lo dejemos perfectamente claro de lo que te estoy hablando acá. Porque luego, amados, olvidamos que la Biblia está perfectamente alineada con la historia. Malaquías fue el último profeta el último profeta del Antiguo Testamento. Pero entre Malaquías y Mateo pasaron 400 años. Entre Malaquías y Mateo pasaron 400 años. 400 años en donde aparentemente Dios no estaba, en donde aparentemente había silencio de Dios. No porque no hubiera hombres de Dios, sino porque el pueblo no escuchaba. En el Nuevo Testamento está tan concentrado y se terminó de escribir tan rápidamente, amados. Escucha lo que te voy a decir. El Nuevo Testamento está tan enfocado y concentrado en el ministerio de Jesús y de sus apóstoles y de Pablo, concretamente, déjame decírtelo así, que no se registran en él acontecimientos del primer siglo después de Cristo. Te voy a dar uno que no está en la Biblia, pero que fue registrado históricamente por el historiador Josefo, de origen hebreo, en el primer siglo, y que es la destrucción del segundo templo en Jerusalén, lo cual ocurrió en el año 70 después de Cristo. Léase, entre el año 0 de esta era y el año 33 en que fue crucificado nuestro Señor Jesús, y el año 70 pasaron 37 años, y eso ya no apareció registrado en el Nuevo Testamento. ¿Capichi? Así de rápido se escribió todo el contenido del Nuevo Testamento, que luego fue, por así decir, compilado en aquel concilio de Nicea en el siglo III, por Constantino I y los sabios que él convocó, lleno de cristianos, porque para el siglo III Roma en realidad ya estaba prácticamente gobernada, al menos rodeada por cristianos, por seguidores de Cristo. Tampoco aparece en el Nuevo Testamento, porque ocurrió en el año 66 después de Cristo, la erupción de Pompeya, del volcán en Pompeya. Hay 4 años de diferencia entre esa erupción, que es histórica y que fue brutal, bestial, para quienes hayan visitado esas ruinas, y la destrucción del templo de Jerusalén, que tiene mucho que ver con el momento del que era el César en Roma en aquel momento y que decidió definitivamente acabar con el templo, creyendo que destruyendo el templo acabaría con ese mover que estaba tomando gran parte del Imperio Romano, que para el siglo III prácticamente ya dominaban y controlaban, que era el cristianismo, que hizo Constantino además con el Concilio de Nicea. Además de compilar aquellos 70 libros de la Septuaginta, puso un órgano rector, el Vaticano, y se nombró a sí mismo, o hizo que lo nombraran primer papa de aquel órgano. Esto es historia.
No me lo estoy inventando. Googleenlo, si no me creen, búsquenlo. Nada de eso. Me voy a quedar en el tema de la erupción de del volcán en Pompeya y de la destrucción del primer templo, el primero en el año 66 después de Cristo y el segundo en el año 70 después de Cristo. Está registrado en el Nuevo Testamento. Seguro muchos cristianos murieron, tanto en la erupción de Pompeya, porque había muchos cristianos ya mezclados en la cultura romana, en todas las ciudades romanas, pero por supuesto en Jerusalén, que era gobernada por Roma, en el año 70. Seguramente muchos cristianos murieron en esos eventos. Imagina por un minuto, imagina por un instante, imagínate esto que te quiero compartir. Estás parado muy cerca del sitio que, por cierto, yo conocí o conozco, ya no existe más, por supuesto. Era una plaza con otros edificios menos grandes alrededor, un centro de negocios del World Trade Center en Nueva York, el 11 de septiembre del año 2001. De hecho, conozco una persona, hoy en una posición muy encumbrada en el sector financiero, que estaba a escasos 200 metros del World Trade Center el mismo día de los atentados. Y me describió lo que pasó. Me guardo el nombre por respeto, porque además ni siquiera le pedí autorización como para nombrar su nombre, simplemente recuerdo que él estaba ahí y me lo platicó. Pero imagínate que tú estuvieras en ese lugar, que hubieras estado ahí. ¿Qué pensamientos y qué sentimientos experimentarías? Te voy a platicar algo. El terremoto del 19 de septiembre del año 1985, yo estaba enfrente de Televisa, porque ahí estaba la Procuraduría Federal del Consumidor. Habíamos intentado armar una empresa en aquel entonces, desarrollo de sistemas. Hubo un desacuerdo con uno de los socios, todos éramos estudiantes de ciencias de la computación, y había una demanda que fue a dar a la Procuraduría Federal del Consumidor. Nos citaron a las 7 de la mañana, así que a las 7 de la mañana estaba yo paradito enfrente de Televisa en la Procuraduría Federal del Consumidor en Avenida Chapultepec. Me tocó ver todo. Viví todo lo que pasó con Televisa y en esa avenida Chapultepec el día 19 de septiembre de 1985. El resto es historia. ¿Qué vi? ¿Qué pasó? Me lo quedaré en muchos detalles para mí porque son cosas que marcan vidas. Así que puedo hablar verídicamente y textualmente de esto que estoy diciendo. ¿Qué pensamientos y sentimientos experimentarías en un evento de este tipo, como ese de las Torres Gemelas o este que te acabo de comentar personal? En el caso de los estadounidenses que estaban vivos durante los ataques y que sobrevivieron, recuerdan, claro, como yo te estoy describiendo, exactamente. Es más, si te dijera qué pasó en el momento que empezó a temblar, te morirías de risa, porque fue hasta cómico los primeros segundos, pero los que siguieron fueron terroríficos. En aquel día, aquellos sobrevivientes, como esa película en donde, ya no se me olvidó el nombre de este actor famoso americano que la hace de uno de los dos policías que quedaron enterrados en uno de los sótanos de las Torres Gemelas y los lograron sacar, y tardaron años en recuperarse y volver a caminar. Pero imagínate lo que se sentía ver las noticias mostrando repetidamente el colapso de cada uno de los dos edificios que se cayeron. Bueno, de eso nos habla el Antiguo Testamento. No es muy distinto. Hay grandes tragedias, hay momentos de desesperación, hay momentos en donde quienes escriben, describen lo que otros hombres sufrían al respecto de momentos traumáticos, que los llenaban, claro, de temor y de ansiedad, seguro. Al menos un acontecimiento perturbador para la sociedad en general, en cualquier momento de la historia, está también detrás de casi todos los escritos del Antiguo Testamento. Un desastre natural, una invasión militar, el exilio nacional, un escándalo político,
la traición de un rey, la apostasía de un rey, porque hay historias, sobre todo en Jueces, de reyes que se volvían en contra de Dios, uno que otro que sí seguía a Dios. No es de extrañar entonces que en el Antiguo Testamento esté más saturado de las famosas frases, no temas, que aparecen muchas veces. No temas, aparece muchas veces en el Antiguo Testamento, en comparación con el Nuevo Testamento. Estos libros destilan la sabiduría de siglos, llevándonos al consejo de los sabios. En la multitud de consejeros está la sabiduría, dice Proverbios. Ancianos mayores o gente con experiencia, a veces no son tan ancianos, pero que a veces en sus pocos años han vivido situaciones tan fuertes y han salido adelante que pueden contar y dar la experiencia a otros, aunque sean mayores que ellos. Pero también hay eruditos, sabios, para aprender lo que realmente significa confiar en Dios. Y confiar en Dios, amados, nos hace solidarios. Confiar en Dios nos hace solidarios. Porque, amados, una de las formas en que el Antiguo Testamento brinda consuelo a las personas con ansiedad es el uso de dos géneros literarios muy agradables. El primero, la narrativa histórica. A mí me encanta la historia, es evidente, ¿verdad? Me encanta la historia, por eso me gustan tanto las biografías. Me encanta la historia. Y esta historia se encuentra en libros como Génesis, como Josué, como Jueces, ¿no? Y en todos los libros de los profetas, mayores y menores. A diferencia de esto que te estoy compartiendo, que se encuentra en la palabra de Dios, si tú lo comparas con las redes sociales, porque en las redes sociales, ¿qué es lo que pone la gente? Cuando le va mal, cuando se ven mal, cuando la están pasando mal, rara vez, ¿verdad? Normalmente buscan la pose, la foto donde salgo bien, cuando estoy de viaje, porque me compré ropa nueva o auto, o cosas y momentos agradables. Eso es lo que pasa hoy en las redes sociales. Están cuidadosamente diseñadas para presentar solo el lado positivo, ¿verdad? El lado de victoria, el lado exitoso, el lado emocionante de una persona o grupo de personas. Y entonces narran y revelan pues lo que los demás quieren ver. Pero eso no es honesto y eso no es leal, porque además no es verdad. Como decía Juan Hus, y que es una frase rema para mi vida y por eso la firma todos mis correos electrónicos, pues tengo más de uno: la verdad lo vence todo. La verdad lo vence todo. Y la verdad incluye las derrotas, incluye los malos momentos, incluye los tiempos de desesperación, incluye la ansiedad que estás viviendo seguramente, incluye todo. Porque esa es la vida verdadera. Esa no la puedes evitar, la tienes que enfrentar, pero no es lo mismo enfrentarla solo que acompañado. Y si esa compañía es Dios, aún mejor. Amén. Porque seguro vas a tener victoria si es con Dios. Los personajes en la Biblia se presentan con logros y con debilidades, con virtudes y con defectos. Moisés, orador asustado, se dice que tartamudeaba. ¿No? Pero señor, como yo, que tartamudeo, no quería ni dejarse usar. Por eso le da una vara, un báculo, y con ese báculo, o a través de ese báculo, bueno, de él, de Moisés, y de ese báculo hacía maravillas. Quien hablaba era su hermano, ¿verdad? Cuando había que hablar mucho.
Por eso Moisés es el orador asustado. Éxodo 4:10, si no me crees. Acaz, el monarca desesperado, estaba angustiado, estaba desesperado, seguía a Dios con todo su corazón, pero se asustaba, estaba lleno, repleto de ansiedad. Segunda de Reyes, versículo 16, capítulo 16, perdón. Segunda de Reyes, capítulo 16, versículo 7, te habla de esto que te hablo de Acaz. Noemí, la suegra llena de amargura. Eso está en Ruth, el libro de Ruth, capítulo 1, versículos 20 y 21. Estaba llena de amargura Noemí. Pero su nuera, que acababa de morir, el hijo de Noemí, estaba llena de esperanza. De hecho, Noemí decide regresarse a tierra hebrea. Y Ruth dice, y yo me voy contigo, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Lean Ruth, es una oda, por así decirlo, un poema en el sentido del mensaje poderoso de esperanza y de bendición que Dios le dio por ser leal y mantener su fe. Esos personajes, entre otros muchos, retiran el estigma de la ansiedad y nos recuerdan que Dios obra a través de personas quebrantadas. ¡Wow! ¿Sí? Dios obra a través de personas quebrantadas, amados. Dios obra a través de personas quebrantadas. De hecho, usa a las personas quebrantadas, a las personas que están atravesando el desierto y que están en pleno proceso de transformación para llevar bendición a su pueblo, para llevar bendición a quienes lo necesitan y están clamando con todo su corazón por esa bendición. Acabamos antes de, y de hecho le acabo de mandar un mensaje a, puedo decir mi pastor porque nunca dejará de serlo ni él ni Luis Gabriel César y Sousa. Le mandé hace unos minutos, mientras mi esposa oraba, un mensaje al pastor Armando Alducin, porque por alguna razón que me honra, me responde. Estoy seguro que mucha gente le manda, no, estoy seguro que no a todo el mundo le responde, pero a mí me responde, me sigue recordando mi pastor, porque siempre será mi pastor él y Luis Gabriel. Le escribí a mi pastor Armando, porque acabábamos de ver mi esposa y escuchar mi esposa y yo un video de conversaciones íntimas, así se llama, entre Armando Alducin, el doctor Armando Alducin, el pastor Armando Alducin, y su hijo Caleb, a quien también conocimos. Lo conocimos de niñito y ahora, bueno, es un hombre, ¿no? Caleb. Pero un hombre sabio, un muchacho muy sabio, un joven muy sabio. No se la pueden perder. Es preciosa la conversación, es verdaderamente íntima, verdaderamente, no diría yo reveladora, la palabra no es reveladora, puedes ver la naturaleza humana y lo humano de un hombre tan usado por Dios como Armando. Es una cosa preciosa, porque te habla de los momentos en donde tienen una relación que discierno especial entre Armando Alducin, el pastor, el doctor Armando Alducin, mi pastor, y su hijo, nuestro hermano Caleb, porque le hace preguntas además muy inteligentes, muy precisas, así que seguro sacó de la inteligencia, porque es tremendamente brillante e inteligente el pastor Alducin, de su padre. Entonces le hace preguntas muy puras, muy directas, hasta inocentes, pero muy puntuales, y las respuestas de Armando, amados, mi esposa y yo, mis hijos que le conocimos en vida no por el mundo desde que no había un templo físico y rentaban un lugar hasta que tuvieron uno definitivo, y ahora tienen muchos lugares, claro, acá por Tlalnepantla. Entonces vemos al Armando, perdón que hable así, de igualadamente, si lo ven quienes se congregan con él, no lo tomen a mal, es simplemente que así de cercano lo siento.
humano, transparente, accesible, cercano, que pasó por ansiedad, que fue quebrantado en ocasiones. De hecho, platica 2 o 3 momentos de su vida con cierto nivel de detalle. Estoy seguro que hay mucho más detalle, pero bueno, es su hijo y le responde, dice, pues si son conversaciones íntimas no puedo sino responderte, hijo, así que tómala, ¿no? Y dice, uy, preciosa la conversación, yo la recomiendo, de veras, preciosa la conversación, pero además lleno de Dios, lleno de la palabra, lleno de enseñanza, pero ¿saben qué? Lleno de humanidad, lleno de humildad, sobre todo lleno de fe. Y entonces te encuentras, para quienes no lo conocen, bueno, lo que yo sí conocía, por oídas, pero ahora directo de su boca, pues aspectos de su disciplina espiritual, déjeme decirlo así, y las decisiones que en la vida tomó, unas buenas y otras malas, pero te las platica, y dices, pues es un general de Dios, como lo es Luis Gabriel, mi pastor también Luis Gabriel, son generales de Dios, pero eso no les hace que no sean humanos, y que aunque va muriendo la carne y creciendo el espíritu, seguimos siendo carne, y no me comparo con ellos, ni mucho menos, Dios me libre, estoy a mucha distancia de esa estatura espiritual, pero ellos han sido mis maestros, Dios los usó en su tiempo, como Dios mismo me habla hoy, y he sido también quebrantado, y he tenido ansiedad, y no te puedo decir que en algunos aspectos de mi corazón no siga siendo así, lo sigue siendo en algunos aspectos de mi corazón. Los salmos, por ejemplo, son parte de un segundo género literario, además de la parte histórica que ya te relaté o que ya te compartí. Vía biografías como las de Moisés, la de Acaz, la de Noemí y otros muchos. El propio Sansón, ¿no? Pero hay otro género que es el de este complemento de narraciones con belleza, como los salmos, o como los proverbios, o como el cantar de los cantares, que están llenos de belleza, de poesía. Los salmos nos ofrecen algo así como fotografías, flashazos instantáneos, vistazos, glimpses, en inglés se dice, de personas respondiendo a la ansiedad. El propio David pasó por momentos de ansiedad. Tuvo sus luchas, tuvo sus encuentros, pero siempre fue obediente a Dios. Cuando recibió el mensaje directo de Dios, como por ejemplo cuando el profeta Natán lo confronta diciéndole que había adulterado, que había propiciado la muerte del general esposo de aquella mujer, solo porque la deseaba habiéndola visto desnuda bañarse desde su terraza, y que la había mandado a llamar, sabiendo que siendo el rey ella no se podía negar, y la tomó para sí y la embarazó, pero el fruto de todo ello fue un bebé que murió a los pocos días. Natán confrontó al rey David, y el rey David comprendió que sus decisiones y aquello sería algo que el resto de sus días estarían con él. Y está relatado en Salmos también. Salmos que gran parte le escribió David, en algunos momentos recoge cosas como: escudriña mi corazón, Señor. El Salmo 51 sobre todo habla mucho de ese momento de David en donde está completamente quebrantado y expuesto y abierto de corazón a Dios, para que le dice: escudriña mi corazón, Señor. Los salmos nos ofrecen algo así como fotografías instantáneas de eso. Una pregunta penetrante de David se encuentra en el Salmo capítulo 13, versículo 1, que dice: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Claramente un David, amén, pasando por un momento de desesperación, de desesperanza. Sí, David, un hombre conforme a mi corazón, escribe el Señor, que pasó por, como tú y como yo, por momentos de desesperanza, de desilusión, de ansiedad. Mauricio, bienvenido. Y eso, ¿hasta cuándo, Señor? Salmo 13:1. Casi nos hace sentir el sufrimiento que tenía David en ese momento y que dejó plasmado en aquel salmo.
Y si nos hacemos uno con eso, porque seguramente en muchas ocasiones o ahora mismo tenemos situaciones que nos han hecho sentir de esa manera, como para clamar a lo que no vemos y que no conocemos, pero que estamos esperando y anhelamos que sea cierto, que es Dios. Y clamarle a Él para que ponga fin a esa situación o sufrimiento con el cual no podemos ya. Y si eres tú, que me estás escuchando ahora o viendo, o lo hagas después si alguien te lo comparte, dobla rodillas, verdaderamente dobla rodillas y dile: Señor, yo ya no puedo más con esto, no tengo esa capacidad, Señor, creo en ti, creo que existes, creo que tu Hijo amado Jesucristo hace casi 2000 años derramó hasta la última gota de su sangre en aquella cruz, para que si yo creo y lo confieso con mi boca, pero si lo creo en mi corazón, tenga salvación y vida eterna. Yo te entrego esa carga porque no puedo con ella más. Asaf, que fue rey de Israel, expresa lo inexpresable cuando dice en el Salmo 80, versículo 5, pan de lágrimas, como diciendo: estoy comiendo de mi propio llanto. Pero este grupo de voces que se recogen en salmos, la mayoría nuevamente escritas por David, pero inspirado por el Espíritu Santo, movido en su corazón, tocado en su corazón. Salmo 118, 6. Esta dependencia de Dios, esa dependencia teológica, teos, logos, conocimiento de Dios. El Señor está conmigo. Una seguridad absoluta. El Señor está conmigo, escribe David, y no tendré miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Este consuelo de los salmos se siente particular al recordar que son canciones creadas precisamente para ser cantadas y que son la palabra inspirada de Dios. Por eso las escribió David. Por eso fue David el instrumento del Espíritu de Dios para escribirlas, porque él era un cantor, además de pastor y luego rey. Señala Juan Calvino, ¿sí?, contemporáneo de Martín Lutero, uno de los grandes reformadores, nacido francés pero exiliado porque fue perseguido por su forma de vivir la palabra de Dios en contra del status quo y de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Se fue a vivir a Suiza, allá vivía y allá escribió y tradujo la Biblia por primera vez, así como lo hizo Lutero del latín al alemán. Juan Calvino lo hizo del latín al francés, que era el que usaban, para hablarle al pueblo cercanamente. Y Juan Calvino escribía que cuando cantamos los salmos, durante nuestros tiempos de prueba, es como si el Espíritu de Dios estuviera cantando a través de nosotros. Daniel, bienvenido. Por supuesto, los textos del Antiguo Testamento no siempre parecen un buen recurso para luchar contra la ansiedad, porque a veces hablan de cosas tristes, o de derrotas, o de momentos de lucha, de desesperanza, pero siempre acaban bien, porque Dios interviene por medio de un varón suyo, o de una mujer de él, conforme a su corazón. Hay momentos que se sienten como un puñetazo literario, ¿no? Como si me golpeases con la palabra de Dios. Pero sabes, en ocasiones Dios usa ese tipo de disciplina. Amados, utiliza ese tipo de disciplina precisamente para tratar con nosotros. Para, como dice Ezequiel, circuncidar nuestro corazón y que este quede libre, limpio de pecado, libre de grasa. Miqueas profetiza sobre el juicio que vendría sobre el pueblo de Israel. Eso está en el capítulo 2, versículos 3 al 5 de Miqueas. O pruebas severas, tales como el casi sacrificio de Isaac por parte de Abraham. El hijo de la promesa, Dios mismo le pide: sacrifícalo. Pero
y no dudó ni un segundo. Preparó todo para sacrificar al hijo único que tenía de la promesa en obediencia a Dios. Eso está en Génesis, en el capítulo 22, versículos 1 al 18. ¿Qué pasó? Que cuando estaba a punto de clavar ese cuchillo y sacrificar a su propio hijo, el ángel del Señor lo detuvo y le dijo: detente. Y lejos de consolarnos en ocasiones, pareciera que estos textos que están en el Antiguo Testamento pudieran aumentar nuestra ansiedad. Y sin embargo, siempre hay victoria al final. Porque si los leemos de cerca, cada historia es una historia de redención, de renuevo. Porque la ansiedad y la derrota son pasajeras, son momentáneas. ¿Por qué lo sé y por qué lo afirmo? Aldo, bienvenido. Porque si tú te acercas a ese trono de la gracia de rodillas todos los días, vas a encontrar y vas a hacer que la fe en tu Dios, en Dios, crezca, se fortalezca y te inunde de esperanza. Hay una pregunta existencial entonces, amados. Hay una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Vas a poner en práctica la fe que dices tener? Es una pregunta que me hago constantemente. No te la hago a ti, no te la hago para que te la plantees tú solito. No, planteémosla juntos. ¿Vas a poner en práctica la fe que sí, que estás diciendo? Porque tú me la podrías estar preguntando. Es más, me podrías escribir ahorita y decirme lo mismo a mí. Yo no te puedo mentir, hay ocasiones en las que flaqueo. Hay ocasiones en las que lo hago más que con mi mente que con mi fe. Pero para la gloria de Dios, tengo tal coinonía con Dios, con el Espíritu, mi dulce Espíritu Santo, que inmediatamente me redarguye y me recuerda: hey, no me has ni preguntado. Tenemos que escuchar, al menos, si la ansiedad es parte de algo que podemos controlar, ¿o es un hábito que ya permitimos en nuestra mente que se puede contrarrestar? Otra vez. Necesitamos escuchar si la ansiedad es parte de algo que podemos controlar o un hábito de nuestra mente que se puede contrarrestar. O sea, ¿quieres vivir con ansiedad o definitivamente quieres deshacerte de la ansiedad? Porque es posible vivir sin ansiedad, vivir confiado, vivir en fe y entregándole ese costal que no hay ser humano que no traiga a partir de cierta edad, lleno de piedras, muchas ni nos toca cargarlas, ¿verdad? Como el arriero que se encuentra a su vecino en el camino, que estaba cargando este saco lleno de, no sé, cosecha, compras, lo que sea, encorvado del peso, y su vecino que venía en la carreta le dice: vecino, no vayas ahí, súbete. Y se sube a la carreta, pero nunca baja el saco. Es decir, se sube a la carreta, pero se deja el saco en la espalda. Y entonces el vecino le dice: ¿por qué haces eso, hombre? Deja el saco en la carreta. Y la respuesta es: hombre, bastante que me des y que me ayudes llevándome a mí como para que además lleves el saco, deja que yo lleve el saco. Amados, esa es la manera en como la mayoría vivimos. No puedo decir que no lo haga también yo la vida. Creyendo que tenemos que cargar con todo y con todos. Claro, hay quienes son suficientemente cínicos como para no cargar ni con ellos mismos, ¿no? También hay de esos. No falta quien me ha dicho:
que basan su vida en su fuerza interna. Y me hacían preguntas como, o me hacen todavía algunos, ¿no es tu Dios uno de amor y cuidado infinitos? ¿Cómo se relaciona eso con tu ansiedad y cómo te sientes? Pasó aquí hace no muchos años. Acabé en el hospital, mi esposa me llevó a emergencias. Después de meses sin dormir. Esto es verídico, es una historia, le pueden escribir a ella o preguntarle a algunas hermanas que fueran testigos aquí. Con mucho gusto les daría los datos. Eso fue pues no me acuerdo qué día de la semana. Por supuesto, lo único que hicieron fue darme un relajante muscular o no sé qué, dormir como bebé durante 24 horas, irme a trabajar 2 días después y el sábado estar como capellán en un hospital cercano aquí del cual éramos capellán y esposa y yo, completamente cambiado y renovado. Me resetearon, entendí que esto tenía que ser una solución que solo Dios podía llevar y quitarme piedras que yo no tenía por qué llevar. Claro, te estoy platicando de un evento y no fue en ese evento que pasó todo eso, ha sido un proceso. Pero imagínate que te hagan una pregunta así a ti que crees en Dios, si es que crees en Dios. A ti que tienes fe, no te estoy hablando de la fe tal que solo crees lo que entiendes, no te estoy hablando de esa fe. Te estoy hablando de una fe que aún sin entender lo que estás leyendo, sabes que Dios es y que te va a ayudar y que te va a llevar. De esa fe te estoy hablando. Y te están cuestionando, alguien que no tiene la menor idea, a veces hasta un cristiano, por esa fe que profesas. Bueno, ¿dónde está tu fe entonces? ¿Por qué estás tan ansioso? ¿Por qué te abates, oh alma mía? Dicen los salmos. Quizás sientes que solo puedes decir la oración de la serenidad hasta que la línea dame valentía para cambiar las cosas que puedo, que es bíblico, está en la palabra de Dios de hecho. Y lo que no puedes cambiar, ¿por qué no se lo entregas a Dios? Porque si Dios está permitiendo que vivas una situación con la cual no puedes y que claramente tú no puedes cambiar, pero Él tampoco está cambiando, quizá hay un propósito de Dios en ti y para ti que va a transformarte en esa experiencia, como el COVID, por ejemplo. El libro de los Proverbios contrasta la tenue diferencia entre los piadosos, que basan una relación con el miedo y la ansiedad. Proverbios capítulo 28, versículo 1, dice, Proverbios capítulo 28, versículo 1 dice, los perversos huyen aún cuando nadie los persigue, pero los justos son tan valientes como el león. ¿Escuchaste? Los perversos huyen aún cuando nadie los persigue. ¿Por qué? Porque es tal su culpa que sienten que todo el mundo lo está observando y viendo lo que hicieron. Por esa carga que traen. Porque sienten que se les nota. Pero los justos, dice Proverbios 28:1, los justos son tan valientes como el león. ¿Por qué te abates, oh alma mía? En Isaías, el profeta Isaías desafía a Acaz con el mensaje del Señor, uno que le manda con respecto a una invasión militar que estaba siendo amenazada o que estaba amenazando al pueblo. En Isaías capítulo 7, versículo 9. Isaías capítulo 7, versículo 9 le dice Isaías a Acaz este mensaje de Dios: si ustedes no creen en mí, no permanecerán firmes. ¿Crees en Dios, amado? ¿Tienes fe en Dios? Mira lo que dice el Salmo 23:4, lo usamos mucho para los warnings, es decir, para los momentos de tristeza profunda, se usa mucho en los sepelios. Salmo 23:4 te dice, Salmo capítulo 23:4 dice, aun si voy por valles de sombra y de muerte,
no temeré mal alguno, porque tú estás a mi lado. Dios camina con nosotros. Dios presente, si tú te tomas, te da el valor, no porque dejes de tener temor, no, porque te da el valor saber que Él está contigo y en ti, por medio del Espíritu Santo. Y eso te permite tener victoria sobre la ansiedad, porque hay paz en tu corazón al saber que Él está contigo y que te inunda. Yo no te estoy diciendo con esto que la vida de fe es fácil, ¿eh? No, al contrario, es difícil, es retadora. Requiere confiar en Dios más allá de lo que el ojo puede ver. Requiere fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero una vida de incredulidad es aún más difícil, porque entonces te estás rindiendo al miedo, te estás rindiendo a la desesperanza, te estás rindiendo a las circunstancias, te estás rindiendo a lo que el mundo dice, a lo que los demás dicen. Y tú no eres lo que los demás dicen, tú eres quien Dios dice que tú eres. Yo no te digo que no dudes, lo que te digo es que confíes en Dios y le preguntes. En la multitud de consejeros está la sabiduría, y que también te rodees de gente sabia, temerosa de Dios, que como tú buscan de Dios. Este es un desafío, claro, es un desafío. Para mí ha sido impactante a lo largo de los años, porque ha habido momentos en donde no puedo más, Señor, te lo entrego, como ya les compartía media hora atrás. Pero en otras, solo saber que Él está conmigo y que el Espíritu está en mí es suficiente para que, aunque no tenga ni idea de cómo hacerlo, enfrente las situaciones. Por eso ha sido un desafío impactante. Pero Él está controlando mi vida, Él está llevando mi vida. A veces no entiendo, es más, la mayoría de las veces no entiendo los tiempos y las formas de Dios, pero soy leal a Dios. Y le he creído, así que estoy permaneciendo. Estoy siendo resiliente, como nos habló 1 o 2 domingos atrás. Vamos a concluir, amados. El misterio del Dios Trino. Porque es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Mientras Jesús expresa su angustia de muerte previo a la cruz en aquel huerto, que dijo más de una ocasión: Padre, si es posible, haz que haga de beber esta copa, porque sabía que iba a la crucifixión, pero antes a esa tortura, a ese martirio. Pero luego complementa y termina: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Expresó su angustia de muerte, pero no hay testimonio de lo que el Espíritu Santo le dijo. Porque son uno los tres. Quizá tuvo que ver con el final del Salmo que recita: proclamarán su justicia declarando a un pueblo aún no nacido. Y Jesús, por supuesto, obedecía al Padre siempre, obedece al Padre siempre. La nota final de esperanza en el Salmo 22 presagia la resurrección de Jesús. Es un acontecimiento que tiene mucho más implicaciones de las que podemos imaginar. Porque si Jesús pudo ir a lugares más oscuros, estuvo luchando. Jesús, el Hijo de Dios, es uno, pero el Hijo del Hombre, como Él mismo se llamaba, era carne también y tenía luchas. Así que llegó en su inteligentísimamente, Sergio, bienvenido, en su incomparable inteligencia, siendo Hijo de Dios, a lugares recónditos que probablemente ninguna mente humana ha llegado. Llegó a lo más recóndito y vio el dolor y vio el sufrimiento que tendría y vio aquella cruz allí en ese huerto del Getsemaní. Pero también sabía que al tercer día iba a resucitar en victoria.
Y nosotros, si le entregamos nuestras cargas, ese costal que hemos traído por años, y que además lo seguimos llenando y llenando de cosas que sean por nosotros o que hasta las que no nos tocan, y se las entregamos al Señor, por fe nosotros también vamos a resucitar. Y Él nos va a transformar y nos va a hacer nuevos. Ocurrirá esa metanoia que nos promete la palabra de Dios. Seremos llevados a una nueva vida, porque ya ves, Madre, todas las cosas las hago nuevas, dice Jesús. Y esta es una verdad absoluta que te debe dar certeza en la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, de lo que viene, y la convicción absoluta de lo que aún no veo, pero que sé que ya está ahí. Y te mueves en esa fe, porque Dios empieza por el final. Él ya sabe cuál es el propósito para ti. Algunos ya conocemos el propósito de Dios para nuestras vidas, aunque no tenemos ni idea de cómo va a ocurrir ni cuándo va a ocurrir, porque Él empieza por el final. Él sabe cómo vas a acabar. Él no te ve como eres hoy, Él te ve como vas a ser y dónde vas a estar. Y entonces la ansiedad toma su verdadera dimensión y su verdadera posición. Y este tiempo, este 2020, el COVID, o los fuegos en el mundo, porque ha habido incendios, ¿no? Y las guerras y rumores de guerra y los terremotos y tiempos de opresión, de temor, de ansiedad, de fatalidad, dejan de tener sentido cuando estás en el abrazo del regazo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque no hay sesión de consejería psicológica ni consejo de ningún sabio mejor que el consejo que viene del trono de la gracia, inspirado en el Espíritu Santo, que fue el que nos dejó Juan 16, versículo 7 en adelante, y que son Cristo mismo y Abba, Papito, abrazándonos. En la terapia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo vive la promesa de que nuestra preocupación, de que nuestra ansiedad terminará, que salga de tu boca, terminará pronto, porque estás tomándote ya, decidiste tomarte de la mano de Dios, decidiste abrazarte a los pies de Cristo, decidiste tomarte de ese manto y que te cubriera. Acércate al manto de Cristo, acércate, ven, te invito, ven con nosotros. No es el único lugar, lo sé, ven con nosotros, así lo creemos aquí. Y toda ansiedad, te lo puedo hablar, irá desapareciendo, poco a poco, una a una, paso a paso, pedacito del corazón por pedacito del corazón, neurona por neurona, mejor aún, porque su promesa dice que hay libertad total de la ansiedad y de todas las enfermedades mentales, emocionales, físicas, porque habrá metanoia, transformación, lo hace nuevo todo. Y entonces nos vamos a levantar en victoria y la vamos a celebrar con Cristo, llenos del Espíritu Santo, mi dulce Espíritu Santo, y del Padre. Y así, y solo así, amados en Cristo, queridos amigos, vamos a conocer el amor perfecto de Dios. Como dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, que afirma, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, echa fuera todo el temor. En el nombre de Jesús, amén. Echa fuera todo el temor. En el nombre de Jesús. Amados, ha sido una administración muy larga. Es el mensaje más largo que el Señor me ha entregado. Para todos los que han estado, algunos quizá todo el tiempo, otros entrando y saliendo, hoy, los pocos que estemos,
Anhelo con todo mi corazón en realidad que esta casa se llene apenas podamos, pero que luego haya un templo que llenemos. Yo tengo un trabajo secular bien remunerado, no vivo de esto. Yo vivo para Dios y Él me usa y me pidió esto. Y con todo mi amor, con toda la fuerza de la que soy capaz recibir de Él en mi corazón, pero primero en mi espíritu y luego entonces en mi cuerpo, en mis emociones, en mi alma, en mi carácter, quiero compartirte. Que recibas este mensaje, pero que lo compartas para que todos, aunque tengamos que despegar contra el viento, sepamos que es la única manera de volar, porque justo es así, como el Rey de Reyes y Señor de Señores lo diseñó desde el principio de los tiempos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este mensaje precioso que tú nos has entregado esta mañana, tarde, ahora. Un mensaje largo, profundo. Yo lo encuentro precioso, poderoso y hasta amoroso, Señor, pero revelador también, confrontador, para que de una buena vez entendamos, Señor, que en medio de esta situación, de este tiempo de pandemia, de ansiedad, de temor, solo tú, solo escuchando tu voz, y esto solo va a ocurrir si de verdad te buscamos y tenemos una relación contigo, nos haces libres, 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 Señor, porque esa es tu promesa y te entregamos todas las cargas, Señor, y entonces viviremos en paz y en gozo, Señor, llenos de ti, en tu Espíritu Santo, con nuestro Señor y Salvador gobernando nuestra vida, y contigo, Abba, Padre mío, ministrándonos y hablando, porque de lo que del Padre y el Hijo escucha, el Espíritu Santo nos ministra, como nos enseña Jesús mismo, y el Espíritu Santo, nuestro dulce, mi dulce Espíritu Santo, hablándome y hablándoles. En el bendito nombre de Cristo el Señor, recíbanlo, háganlo suyo, escúchenlo nuevamente, tomen lo que es para ustedes, háganlo rema en su vida, cada porción de la palabra aquí mencionada, y compártanlo, porque hay muchos que necesitan de esta fe, y que sepan que hay esperanza, y que lo que sale de la boca está lleno en nuestro corazón. Así que busquemos que ese corazón esté lleno de Dios, del Espíritu de Dios, de Cristo mismo, en el bendito nombre de Cristo el Señor. Amén. Dios les bendice. Nos vemos en la semana con reflexiones devocionales. Anhelo con todo mi corazón poder llenar esta casa y la que Él nos pida, las que Él nos pida, de su presencia. En el bendito nombre de Cristo el Señor, de su presencia. Eso es lo que el Señor me muestra, de su presencia, en el bendito nombre de Jesús. Dios les bendice, amados. Nos vemos pronto. Que el Señor los inunde con su presencia, con su verdad y con su gozo, en el bendito nombre del Señor. Amén y amén. Dios les bendice.